Entonces, continúo aquí. Los tres componentes básicos: CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida. Y dentro del CPU hay otros tres elementos muy importantes también y que nos sirven para explicar cómo es que se ejecutan los programas dentro de la máquina, de la computadora. ¿Sí? Estos tres elementos son los siguientes. Es la unidad de control, ajá, los registros y la ALU o unidad lógico-aritmética, unidad lógica aritmética también. Entonces, estos tres elementos también realizan ciertas funciones, ¿sí? Y cuando nosotros estemos programando, pues ya vamos a saber cómo es que se ejecutan estas instrucciones de nuestros programitas, ¿sí? Estas instrucciones que le vamos a dar a la computadora. Por lo tanto, bueno, ¿cuáles son las funciones de la unidad de control? Vean, la unidad de control, ¿sí? Que es esta, el número 1, ¿sí? Este que está por aquí, ajá, interpreta y ejecuta las instrucciones de los programas, ¿sí? Yo, al tener muchas instrucciones y que se las voy a dar a la máquina, a la computadora, eso se convierte en un programa, ¿sí? En una aplicación. Entonces la unidad de control las va a interpretar, las va como a leer, ¿sí? Y las va a ejecutar. Va a decir, tienes, computadora, que ejecutar esta instrucción. Es diferente porque todo el procesador, si ustedes recuerdan, y eso anótenlo por ahí, esa casi siempre se les va, aunque se los menciono y se los repito. El procesador permite ejecutar los programas y la unidad de control que está dentro del procesador, ¿sí? Es la que permite ejecutar las instrucciones, pues, de esos programas, ¿sí? Sí hay diferencia, ajá. Entonces eso, pues, anótenlo por ahí. Pareciera que es lo mismo, pero no. Entonces, el procesador ejecuta los programas y la unidad de control que está dentro del procesador ejecuta las instrucciones de los programas, ya como tal, esas instrucciones específicas. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos el otro elemento, otro componente que está dentro del CPU del procesador, que son los registros. Estos registros, ¿sí? Almacenan cuál es la instrucción que se va a ejecutar. Recuerden que esas instrucciones de los programas donde se guardan o donde se cargan acá en la memoria principal. ¿Sí? Yo ejecuto un juego, una aplicación, y todas las instrucciones se van guardando en la memoria principal. Y luego el CPU, ¿verdad? Digamos que las lee, ¿sí? O toma las instrucciones, en este caso es la unidad de control, toma esas instrucciones y las ejecuta. Si se requieren, en este caso, cálculos matemáticos, ¿sí? Se los pasa, si ustedes ven por aquí, se los pasa a quién, a la ALU. La ALU permite precisamente realizar estos cálculos matemáticos. Entonces, la ALU, que es el componente número 3, ¿sí? Unidad lógico-aritmética, realiza operaciones aritméticas lógicas sobre los datos, ¿no? Sobre los datos que están en la memoria principal, instrucciones, etcétera. Bueno, entonces, los registros lo único que van a almacenar es en qué instrucción yo me quedé, porque estas instrucciones, pues recuerden ustedes que son pasos, ¿no? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, número 4, 5. Entonces, los registros, que es este componente como más grande, el número 2, va almacenando ahí dentro en qué instrucción voy, cuál ya se ejecutó, cuál no, cuál está en la ALU, ¿sí? Todo eso. Entonces, necesitan esa información para seguir ejecutando las otras instrucciones, ¿sí? En este caso, la unidad de control. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ustedes van a arreglar su teléfono celular? Muchas veces les dicen, oye, es que no, es la lógica, ¿no? Es la tarjeta lógica, o es la ALU, o es el procesador, ¿no? O eso. Entonces ya saben a qué se refieren con esto, que a veces ni es cierto, ¿no? Porque no saben realmente
si un elemento de los que está allá dentro del procesador está fallando, ¿no? Si es la ALU, por ejemplo, y todo eso. Entonces, cuando vamos a veces a arreglar los teléfonos, eso es lo que nos dicen. Y también por ahí luego nos dicen, le tengo que dar software, tengo que formatear, ¿no? Ya vimos que software son los programas, ¿no? Esas instrucciones. Entonces, hasta aquí si hay dudas me pueden interrumpir o pueden poner en el chat. Y en caso de que no, voy a mencionar Sí, algo. Adelante, adelante. sí, podría volver a explicar esta parte de los registros, o sea, cómo es que se comparten los datos con la memoria o la ALU o la unidad de control. Sí. O sea, cómo va el flujo otra vez. ¿Lo puede volver a explicar? Ok, sí, sí, claro, lo explico. Lo vamos a ver muy general, porque si se dan cuenta, aquí en los registros, en esta parte, por aquí menciona un contador de programa. Eso ya no lo vamos a ver. Lo podríamos ver realmente sencillo, pero no es parte del curso. Ahorita lo vemos de manera muy general. A lo mejor en otras materias sí van a llegar a ver esto, por ejemplo en compiladores, ¿no? Etcétera. Pero se realiza como sigue. Primero se ejecuta el programa, nosotros le damos doble clic a un programa, las instrucciones recuerden que se guardan acá en la memoria principal, instrucción 1, instrucción 2, además tenemos los datos, ¿no? Dato 1, dato 2, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa aquí? Que la unidad de control, ¿sí? En este caso, va a ejecutar esas instrucciones. Aquí hay buses de comunicación que le llaman, que pues digamos que son canales, ¿sí? En donde viaja la información. Es decir, la memoria principal puede mandar la información aquí a los registros, ¿sí? A este módulo. Puede insertar información en esos registros. También aquí la unidad de control, vean que se conecta con la memoria principal, a su vez con el ALU, ¿sí? Y el ALU también con estos registros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos se comunican. Digamos que el primer paso es se cargan las instrucciones y los datos. Luego pasan a la unidad de control, ¿sí? En donde la unidad de control, ¿sí? Permite ejecutar, por ejemplo, toma la instrucción 1. Esto lo hace muy rápido, obviamente. Toma la instrucción 1 y dice yo la voy a ejecutar. Eso se decodifica, ¿sí? Todo esto ya aquí adentro, pues con ceros y unos, obviamente. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Yo para ejecutar esta instrucción vamos a suponer que es una operación matemática. Ustedes abrieron la calculadora, que es un programa, y ustedes hacen la multiplicación 42 por 2, ¿sí? Esto la máquina pues ya lo detecta y entonces dice, ¿sabes qué? Esta operación se la tengo que pasar al ALU, que es la que se encarga de realizar operaciones aritméticas o matemáticas. Por lo tanto, el ALU la realiza, pero da información, ¿sí? A los registros, inserta información en los registros, ¿sí? De qué instrucción estoy leyendo, estoy ejecutando, en cuál me quedé, ¿sí? Que en este caso sería la instrucción 1, ¿sí? Más o menos así funciona. Y entonces con esto automáticamente en los registros se inserta otro dato, que es luego la que sigue, pues es la instrucción 2, ¿no? Más o menos es el flujo. Y ya de ahí, pues hasta que responda, ¿no? Aquí el ALU, aquí en la unidad de control para darle ese dato, este resultado. Si la unidad de control vuelve a insertar ese dato, que ya sería el resultado, ¿no? Por acá. Resultado, ¿sí? Y entonces ya está almacenado ahí y este lo toma un programa, que es el que en este caso sería, por ejemplo, la calculadora, y ya nos los muestra en pantalla, ¿no? El resultado. El dato 1, por ejemplo, podría ser el 42 y el dato 2 el 2, ¿no? Que es la multiplicación que yo quiero hacer. Y obviamente se están modificando estos registros de aquí. Este componente se comunica con el ALU, con la unidad de control, pero también puede leer aquí datos, instrucciones de lo que es la memoria principal. Digamos que dentro es un poquito más complejo, pero en términos generales, así es como funciona esos pasos, ¿no? Ese flujo. Por ejemplo, yo en el examen no les voy a decir, oye, a ver, dame este flujo de información, cómo se hace. No, simplemente yo les preguntaré cuáles son los componentes y qué hace cada uno.
¿sí? Con eso es lo básico con lo que nosotros los vamos a evaluar en una pregunta de ese estilo, ¿no? Entonces ya les diré cuáles son los componentes tal, por ejemplo, del CPU, del procesador, y para qué sirve la unidad de control, ¿no? Ya ustedes responderán. Entonces más o menos así es el flujo. Ok, bueno, gracias. Sí, de nada. Y por aquí vamos a detenernos tantito rápidamente. Eh, Vean, ustedes han escuchado hablar del sistema operativo. ¿Sí? Muchas veces este sistema operativo. eh, pues cuando ustedes van a comprar un teléfono, una computadora, por lo regular en el teléfono les dicen, bueno, tengo Android, ¿sí? Y tengo iOS, que es otro sistema operativo. Pero también cuando van a comprar una máquina, a lo mejor les han dicho, ¿sabes qué? Eh, Casi siempre tiene Windows, ¿no? Tiene sistema operativo Windows. Tiene Linux o instálale un Linux. ¿Sí? ¿Y qué es eso de Linux, Windows? Pues es precisamente el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Es un conjunto de programas que permite que la computadora funcione. Si ustedes compran una máquina, ¿sí? En una empresa, y la máquina, a pesar de que tiene su CPU, que tiene su memoria, que tiene sus dispositivos de entrada-salida, y bueno, ya adentro tiene un disco duro, ¿no? Tiene una fuente, todo eso, una cámara. Si a esa máquina no se le instala un sistema operativo, no va a funcionar, ¿sí? O sea, el hardware, que es todo lo que tocamos, que eso lo vimos ayer, ese hardware, si no tiene un sistema operativo, no se va a poder usar. ¿Y qué es lo que hace el sistema operativo? El sistema operativo, ¿sí? Es el que permite que usemos el CPU, la memoria principal, los dispositivos de entrada-salida, y esto ya se lo muestra o lo permite usar a quienes, pues a los usuarios, ¿sí? A nosotros, que ya nosotros interactuamos con la máquina. Entonces el sistema operativo, ¿sí? SO, es súper importante en una computadora. Si no tiene un sistema operativo no va a funcionar, ¿sí? Y eso de formatear, que luego a ustedes les comentan, es que se tiene que formatear tu máquina, está muy lenta. Pues lo que hacen es reinstalar el sistema operativo, como si estuviera, pues digamos, limpio, nuevo. Ajá. Y entonces, pues ya la computadora, si tenía algún virus y todo eso, pues se borra toda la información. Hay que tener cuidado ahí. Tendrían que respaldar primero antes de formatear, ¿no? Eso de formatear, pues es borro todo, incluso el sistema operativo, y lo reinstalo. ¿Sí? Y les decía, hay diferentes sistemas operativos. Hay sistemas operativos especiales para los autos, hay sistemas operativos especiales para máquinas, ¿sí? Máquinas, me refiero a las máquinas que tienen las fábricas, no son un sistema operativo Windows, por ejemplo. Entonces hay varios sistemas operativos. Los más comunes son los que se distribuyen, en este caso con las versiones de Windows, ¿sí? Que es la empresa de Microsoft. Y hay otros que son GNU, así se llama, GNU Linux. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el GNU Linux es gratis, no necesitamos comprar una licencia como en Windows, pero digamos que como no lo usa mucha gente, entonces a veces como que nos cuesta un poquito pues manejar, ¿no? No es similar ni siquiera la interfaz gráfica, ¿no? Pero es bastante, aprovecha bastante los recursos, el hardware que tiene la máquina. Todos los servidores, si no es que la mayoría de ellos, usan un sistema operativo GNU Linux. ¿Por qué? Porque aprovecha los recursos, todo el hardware. Ajá, entonces esto lo quería mencionar para que también ahora ya sepan pues que es un sistema operativo. Cuando compran un teléfono, pues actualmente solamente, bueno, los más comunes son dos, que es el sistema operativo Android, ajá, y el sistema operativo iOS, que son los que traen los teléfonos iPhone, ¿sí? En este caso, bueno, antes había sí teléfonos que traían un sistema operativo Windows también, actualmente creo que ya no, pero bueno, esto es importante, ¿no? Ahí ya saben que es un sistema operativo, esos de Windows 10, Windows 8, etcétera. Bueno, paso a la siguiente.
Mm, ya vimos que internamente la computadora representa la información con ceros y unos. ¿Sí? Estos ceros y unos, eh, pues es el lenguaje que entiende la máquina, por eso lo hace de esa forma. Y para dar instrucciones a la computadora, pues antes, cuando recién se crearon estas computadoras, pues sí se les tenía que dar las instrucciones con ceros y unos, pero eso es muy complicado. Les decía ayer que es muy difícil para nosotros los seres humanos. Entonces crean los lenguajes de programación, ¿sí? Y estos lenguajes de programación permiten escribir instrucciones, ¿sí? Permiten escribir instrucciones, ajá. Pero estas instrucciones ya no son con ceros y unos, ya son más entendibles para nosotros, ¿sí? Y entonces si yo quiero mostrar una imagen en la pantalla, pues a lo mejor la instrucción, no sé, sería imprimir en pantalla, ¿no? Bueno, obviamente en inglés, pero yo pondría imprimir en pantalla esta imagen. ¿Cuál imagen? Ah, pues te pongo la imagen, en qué carpeta está y todo eso. Esa ya es una instrucción que nosotros entendemos. Ya atrás, les decía, la máquina pues traduce esa instrucción o la convierte a ceros y unos y ya se la da a la máquina para que la ejecute. Eh, entonces hay varios tipos o hay una clasificación más bien de lenguajes de programación. Unos de ellos que eran los primeros con los que se empezaba a dar las instrucciones es el lenguaje máquina. Aquí sí vean que dice que usaban el sistema binario, ¿sí? Puros ceros y unos, que es lo que les decía. Luego el lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje que es el ensamblador. eh, no, no es tanto como darle las instrucciones con ceros y unos, pero todavía está medio complicado, ¿no? Es difícil de entender estos lenguajes de bajo nivel. Hay varios. Luego, aparecen los lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa que son de alto nivel estos lenguajes? Pues eso que les mencionaba acá arriba, ¿no? Que ya las instrucciones son entendibles para nosotros. Ya no tengo que dárselas en ceros y unos. Hay un programa atrás que lo va a hacer, que las va a convertir en ceros y unos. Esos son los lenguajes de alto nivel. ¿Y cuáles son algunos de esos lenguajes de alto nivel? Que ya estos pues, son lenguajes de programación. Lenguaje C, que es el que vamos a usar nosotros. Lenguaje C++, lenguaje Python, lenguaje Java, ¿sí? Lenguaje PHP. Hay muchísimos lenguajes de programación de alto nivel, ajá, que son con los que actualmente se programa, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esto igual pues vendrá en el examen, que es un lenguaje ahí de programación, ¿sí? Y por acá viene lo que les decía, ¿no? Pues no se ocupa el lenguaje máquina porque es muy complicado, sería muy complicado para nosotros escribir todas las instrucciones. Y bueno, nos quedaría, a lo mejor nos salta una pregunta o yo haría una pregunta para que la tengan en mente. Entonces, ¿cómo escribiría una letra con ceros y unos? ¿Sí? Es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, esa ahí piénsenla, consúltenla con la almohada, cómo sería. Y vamos a pasar ya un poquito a conocer pues esto del sistema binario, ¿sí? O estos sistemas de numeración que usa la computadora. Vean, eso de los ceros y unos, ¿sí? Realmente es un sistema de numeración. Hay infinitos sistemas de numeración, obviamente no todos los usamos, ¿sí? Y nosotros, a ver, esa es pregunta, ¿qué sistema de numeración usamos nosotros? ¿Cómo contamos? ¿Con qué sistema de numeración? Si alguien pone... Con decimal, ¿no? Exacto. Decimal. Nosotros usamos, muy bien, nosotros usamos el decimal, que también se le llama, a lo mejor ustedes lo han escuchado, también se le llama base 10, ¿sí? O incluso luego le dicen base decimal, ¿no? Sería redundante, pero
es el sistema de numeración que nosotros usamos. Ese sistema de numeración, ¿sí? Nosotros lo usamos porque, bueno, se dice por ahí o cuenta la leyenda que pues a nosotros se nos hacía fácil contar a los seres humanos cuando todavía no se conocían pues estos sistemas, ¿verdad? Contar con las manos, con los dedos, que son 10. Entonces pues de ahí se quedó esto del sistema decimal, ya cuando se inventan estos sistemas, los números, entonces de ahí viene esta base 10, este sistema decimal. Bueno, y aquí quiero que se fijen en algo. ¿Cuántos dígitos yo uso en el sistema decimal, que es el que nosotros usamos? Usamos el 0, por aquí está. Usamos también el dígito 1, ¿sí? El 2, 3, 4 y así me voy hasta el 9. Vean que el número 10, ¿sí? Que es el que sigue del 9, pues combinamos el 1 con el 0, luego combinamos el 1 con el 1, ¿no? Y así los vamos combinando, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces con eso nosotros formamos ya números más grandes o representamos números más grandes. ¿Cuántos dígitos usamos aquí en el sistema decimal o base 10? ¿Cuántos números, ¿sí? Dígitos usamos? Pues del 0 al 9, ¿cuántos son? Del 1 al 9, pues son 9 dígitos, ¿sí? Y el 0, pues también lo contamos, entonces son 10 dígitos los que usamos, ¿sí? En base 10 usamos 10 dígitos, ¿sí? Por acá lo pongo, ¿sí? En el base 10. Ahora vamos a regresarnos al que usa la computadora, que es el base 2 o también llamado binario, ¿sí? Aquí dijimos que solamente usa el 0 y el 1. Pues sí, efectivamente, vean, base 2 usa dos dígitos. ¿Cuáles? El 0 y el 1. Voy a poner aquí dos dígitos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner el número 2? Aquí ya tengo el 0 y tengo el 1. ¿Cómo pondría el número 2 de nuestro sistema acá, base 10 o decimal? Pues los tendría que combinar, ¿no? Así como hacemos nosotros acá en el base 10. Bueno, ahora, si me voy al base 3 o ternario, ¿sí? Sistema ternario o base 3, ¿cuántos dígitos tengo? El 3, pues tiene 3 dígitos. ¿Cuáles? Siempre empezando, vean que desde el 0, ¿no? 0, 1, 2. Entonces 3 dígitos. Sale. Y luego el base 4, lo mismo. ¿Cuántos dígitos tiene? Pues tiene 4 dígitos, ¿sí? Del 0 al 3. Vean que el 4 no está. O sea, el sistema se llama base 4, pero no está el dígito 4. ¿Por qué? Porque contamos el número 0. Y ahí ya son mis 4 dígitos. 0, 1, 2 y 3. Son los únicos que puedo usar en este sistema, ¿sí? Luego me voy a pasar al octal. Este lo usa mucho la computadora, ¿sí? Bueno, el binario obviamente, el octal también. El octal es el base 8, por lo tanto, ¿cuántos dígitos va a tener? Pues aquí veo, del 0 al 7 son 8, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 dígitos solamente puedo usar. ¿Cuáles son esos dígitos que puedo usar? Pues del 0 al 7, vean que solamente es hasta el 7. Aunque es base 8, solamente puedo usar hasta el 7, ¿sí? Bueno, y luego lo mismo con los otros, ¿sí? Por ejemplo, el base 12, pues lo mismo, ¿no? Pero vean que aquí como se nos acaban ya los dígitos, 0, 1, etcétera, pues usamos el símbolo o la letra, ¿sí? De nuestro alfabeto en mayúsculas. Cuando se nos acaban los dígitos vamos a usar el alfabeto, ¿sí? Pero les decía, no todos estos sistemas de numeración se usan, ¿sí? Se usan, por ejemplo, el binario, el octal, el decimal, que es el que usamos obviamente para contar nosotros, y por ahí tenemos el hexadecimal, ya donde tiene pues letras, ¿no? Entonces hasta aquí no sé si hay alguna duda. Luego aquí hay dudas. Si hay dudas pueden abrir micro, poner en el chat. Y si no, ya paso a la siguiente.
Entonces, aquí están los que vamos a nosotros usar en nuestra clase. Solamente será al principio, porque necesitamos entender cómo funciona la máquina dentro, ¿sí? Cómo representa la información. Entonces vean, tenemos el base 2, aquí están los dígitos que usa, el octal que les decía, y vean el hexadecimal, este es el base 16, o sea, uso 16 pues, dígitos o símbolos. ¿Y cuáles son? Pues del 0 al 9, ¿cuántos tengo? Aquí, vean, de aquí, del 1 al 9, obviamente, pues ¿cuántos dígitos hay? Pues 9. ¿No? Y el 0, pues este es otro, ¿no? Entonces sería 1 más 9, ¿cuántos tengo aquí? Ya tengo 10, ¿sí? Me faltan 6. Entonces aquí pongo A, que esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a usar las letras, ¿sí? En este caso de nuestro abecedario, y entonces ya tengo mis 16 dígitos o símbolos que puedo usar en el base 16, que también se le conoce como hexadecimal. Si ustedes se han fijado en los modem, a veces vienen letras, la contraseña son letras, en la mayoría mayúsculas, ¿verdad? Y números, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número más o menos así, yo puedo decir que esto es hexadecimal. Sus contraseñas de los modem usan el hexadecimal. ¿Por qué usan el hexadecimal si se supone que la máquina solo entiende binario? Porque para convertir del hexadecimal al octal o al binario, para la máquina es muy fácil, es muy rápido, ¿sí? Entonces por eso es que se usan estos tres sistemas de numeración, ¿sí? La máquina lo convierte muy rápido y nosotros vamos a ver cómo convertir esto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, eso sería nuestros siguientes temas. Con esto voy a concluir con lo siguiente. Aquí sí quiero que pongan atención, esto que les quede claro esta parte. Si a lo mejor no les quedó un poquito claro lo anterior, esto sí necesito que lo entiendan. Entonces vean, nosotros tenemos nuestro sistema base 10 o decimal. Ahí nosotros representamos números, el 0, el 1, el 2, el 3, 9, 10, 500, 1000, etc. ¿Sí? Así como tenemos nuestro sistema decimal y podemos pues, representar números, ¿sí? Por ejemplo, el 0 en base 2 pues es igual, es el 0, porque el 0 en base 2 sí puedo usar ese dígito, ¿no? El dígito 0. También puedo usar el 1. Entonces vean, el número 1 en decimal, en el que nosotros usamos, lo puedo usar en base 2, sí lo puedo usar. Entonces el 1, yo sé que está, por ejemplo aquí en base 2, el 1 equivale al 1 decimal, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros si está en base 2, si está en base 3, si está en base 4, si está en base 8? Lo que podemos hacer es que yo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tengo el número 1, pero está en base 2. ¿Cómo hago eso? Para no confundirnos, voy a poner un paréntesis por aquí abajo, el número 2, y cierro paréntesis. Con esto, yo estoy diciendo que este es el número 1, pero en binario, ¿sí? En este caso, el número 1 en binario que tengo aquí, ¿a cuánto equivale en decimal? Voy a mi tablita, aquí está el número 1 en base 2, ¿sí? Equivale pues al número 1 en base 10, ¿no? Entonces, lo mismo para el base 3, el base 4, el base 8, el base 16, todos tienen una equivalencia, ¿sí? Yo cualquier número de base 10, de base decimal, yo lo puedo escribir en base 2, en base 3, en base 4 y en base 8, ¿sí? Entonces, como yo siempre puedo escribir las equivalencias, sí hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que por ejemplo, vamos al siguiente caso. Vean, en el sistema decimal nosotros sí podemos usar el 2, ¿sí? Entonces, este número 2, si yo lo quiero representar, ¿verdad?
en binario, yo aquí para el número, yo no puedo usar el número 2. ¿Por qué? Porque si me voy a recordar cuántos dígitos tengo que usar para formar números en el sistema binario, pues solamente es el 0 y 1. Si yo pongo el 2, esto va a estar incorrecto, esto está mal. Entonces, aquí me dice mi tabla, de que después vamos a ver cómo lo hacemos. Me dice mi tabla, pues el 2 decimal, si tú lo quieres escribir en binario, tendrías que escribir 10. Entonces yo pondría lo siguiente, vean, por acá pondría el 10, ¿sí? En binario, así lo estoy poniendo, con esta base, ajá, equivale, ¿sí? En este caso, al 2 decimal. Ahora, aquí en el 2, yo le puedo poner, si está en decimal, el 10 también, y no hay ningún problema. Pero nuestra notación, ¿sí? Es simplemente poner el número 2 y yo sé que eso está en base 10. Así lo usamos nosotros, ¿sí? Simplemente ponemos el número, no le ponemos esto de abajo. Pero ustedes pueden usar cualquiera de los dos. Si quieren usar esto cuando hagamos las conversiones, pues pueden hacerlo y no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí tienen que especificar es que si no está en el base 10, pues le tienen que poner acá en qué base está. Porque si yo veo un número así y me ponen el número 2 o me ponen el número 10 y no tiene abajo nada, yo lo tomo como si fuera un decimal, ¿sí? O base 10, como si estuviera en base 10, ¿sí? Entonces, ya si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Tengo el 10 y veo que tiene el 2 por aquí, me lo escriben, pues yo sé que ustedes están diciendo, es un 10 binario, en binario. ¿Y a cuánto equivale el 10 en binario? Voy a mi tabla y vean que aquí está el 10 en binario, que es este. ¿A cuánto equivale en decimal? Ah, pues equivale al número 2, ¿sí? Ese 2 que nosotros conocemos. Lo mismo pasa con la base 3, base 4, base 8, etcétera. Por ejemplo, vean, vámonos al número 5. El número 5 en el decimal que conocemos nosotros, ¿sí? Que serían los 5 dedos de la mano. Si yo lo quiero escribir en binario, yo el 5 no lo puedo poner en binario porque nada más puedo usar ceros y unos. Entonces yo tengo que poner, aquí me dice mi tabla, el 101, ¿sí? En binario, ¿a cuánto equivale? Pues al número 5, ¿sí? Así es como la computadora lo hace. Cuando nosotros le damos un número decimal, la máquina lo convierte a binario, ¿sí? Después vamos a ver cómo. Ahora, vean en base 3, ese mismo 5, ¿cómo se escribe en base 3? Pues es el 12, ¿sí? Entonces me tendrían que poner 12 y por acá entre paréntesis 3, ¿no? Entonces, en 4 también, vean que sí cambia, aquí se escribiría así y le digo que está en base 4, ¿sí? Y así me voy, siempre hay equivalencias entre estos sistemas de numeración, ¿sí? Igual si yo escribo el número 100 en decimal, yo voy a ver cómo hay una equivalencia de cómo se escribe en binario. El 500, el 1000, el 20.000, etcétera. Todos pues tienen su equivalencia. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Dudas? Esto sí necesito que lo comprendan. Entonces, si hay dudas, pueden preguntar, abrir micro. Pues les decía, nada más es simple, simplemente, valga la redundancia, tengo equivalencia entre todos los sistemas de numeración, pero si hay restricciones porque cada sistema de numeración o cada base pues usa ciertos dígitos, ¿sí? Entonces, aquí sí, pues vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Cómo escribimos eso. Entonces, aquí está la otra equivalencia, en este caso con el hexadecimal, que no estaba en la anterior, ¿sí? Y entonces vean, por ejemplo, el número 10, ¿sí? Por acá en decimal, pues en hexadecimal sería la A, ¿sí? Y como yo la pongo, pues si ustedes me ponen, por ejemplo, la A así y ponen por acá que está en base 16, recuerden, esta sería mi base, ¿sí? ¿En qué base está? Hexadecimal es base 16. Entonces, pues ya yo sé que la A, ya sea por mi tablita o porque yo lo sé convertir,
pues equivale al 10 decimal, ¿sí? En binario, ¿cómo escribo el número 10? O el que equivale al número 10 en decimal. Pues vean que aquí me dice mi tablita que es 1010. Y sí, efectivamente, solamente uso los ceros y unos que usa el binario o el base 2. ¿Sí? Porque recuerden que pues yo no puedo usar otros dígitos, ¿no? Por ejemplo, el 15 decimal, ¿sí? Que nosotros usamos, su equivalencia con el hexadecimal, pues es la F, ¿sí? Una vez que a mí se me acaban, por ejemplo, el 16, ¿sí? El 16 decimal, ¿cómo lo pondría en hexadecimal? Pues aquí ya se empiezan a combinar, pero aquí se combinan números también y letras, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, cómo hago esas conversiones para no estar haciendo toda esta tabla. Ajá. Entonces, si hay dudas, pueden abrir micro. Y bueno, aquí está la notación que yo les comentaba. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces vean, si yo quiero escribir un número en binario, yo sé que nada más uso ceros y unos, ¿sí? Entonces yo lo escribo mi número, que no sé a cuánto equivale en decimal, no lo sé. Simplemente pongo ceros y unos y le digo que está aquí en base 2. Con esto yo ya sé que está en base 2, ¿sí? Luego, quiero escribir un número en base 3. Entonces, lo que hago es, lo escribo, no sé a cuánto equivale el 21 en base 3, no sé a cuánto vale en decimal, ¿sí? No lo sé, pero bueno, esto es un número en base 3. Por acá tengo un número en base 8. Aquí lo que ustedes tienen que validar es, por ejemplo, aquí sé que en binario uso ceros y unos, el número está correcto, sí existe. En base 3, ¿cuántos dígitos puedo usar? Puedo usar el 0, el 1 y el 2. Y sí, estoy usando el 2 y el 1. Entonces, este número sí existe, ¿sí? Luego, en base 8, ¿cuántos dígitos puedo usar? Del 0 al 7. Tengo aquí el 1, el 6 y el 2. Está bien, está en base 8, este número también existe, ¿sí? Y en base decimal, pues les decía esto de acá, ¿no? Ustedes pueden ponerle el paréntesis 10, o si lo dejan así, yo sabré que es un decimal, que eso es como, así es como lo usamos. Ahora, importante aquí, si yo les doy este número, 1, 1, 0, 1, 2, 1, y les digo que está en base 2, ¿esto es correcto o no? Pregunta, ¿esto es correcto o no es correcto? No, profesor. Ajá, entonces dicen por ahí que no. ¿Quién dice que sí? No por No. 2, exacto. Sí, vean, No es correcto. no es correcto, efectivamente. ¿Por qué? Porque ya vimos que en binario, yo estoy diciendo que se supone que está en binario, y en binario solamente puedo usar ceros y unos, y pues aquí está el 2. Entonces este número está mal, este número no existe. Este número no existe. Ajá. Eso es lo que ustedes tendrían que fijarse también. Luego en el examen les pongo alguna conversión, ¿sí? Y pues lo que hacen ustedes es, pues hago la conversión así como nos enseñó el profe, y no se dan cuenta que ese número ni siquiera existe y pues va a estar mal, ¿no? Entonces sí es importante que revisen, ¿no? Hay números que obviamente pues no existen por esa restricción que tenemos, ¿sí? Entonces bueno, eso es importante. Y vamos a pasar a lo siguiente. Esto, ¿no? Igual si son correctos, ya lo vimos, de manera muy rápida. Bueno, este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase, y ahorita voy a pasar a mostrarles una plataforma. Esta sí les sugiero que la anoten, me gustaría que la exploraran, que la revisaran, ¿sí? Esta plataforma nos permite generar algoritmos, ¿sí? Instrucciones, pasos, y esta plataforma es muy amigable, se llama Scratch,
Entonces es esta página. Cuando ustedes entran, bueno, ponen en el buscador Scratch, le dan clic, ¿sí? Y aquí es una plataforma en línea que nos permite pues aprender a programar de manera muy sencilla, no como lo vamos a hacer nosotros, pero como nosotros lo vamos a ver todavía más a fondo, ustedes van a saber programar al final. Aquí se tendrían que registrar ustedes. Yo ya me registré. Por acá diría, creo que dice iniciar sesión o únete a Scratch o inscríbete, algo así. Tendrían que hacer su cuenta. Ahora, quiero que vean, voy a hacer un poquito más grande esto, que se lo alcancen a visualizar. Entonces me voy a ir a explorar, ¿sí? Me voy a ir a explorar. Y aquí si yo me voy, aquí qué podemos hacer en esta plataforma es como tal programación, son algoritmos, ¿sí? Que no usan como que un lenguaje de programación, es para adentrarnos en el mundo de la programación de manera muy sencilla, muy intuitiva. Y aquí podemos hacer animaciones, ¿sí? Por ejemplo, si me voy a animaciones, todos estos, por ejemplo, ¿cuál abrimos? A ver, vamos a abrir este. Yo elijo alguno. Estos son de usuarios que hicieron pues estos algoritmos. Y aquí me está cargando el algoritmo, el proyecto, ¿no? Entonces empieza a cargar como las instrucciones. Y aquí, bueno, ya me dice inicio, ¿no? Esto, recuerden, es una animación. Esta animación se hace con programación, con instrucciones que le damos a la computadora. Entonces yo a la computadora le digo, pon este fondo ahí atrás, pon ese monito de verde ahí, pon este otro monito acá, haz que se mueva. Todo eso son instrucciones que le damos a la computadora, son algoritmos. Son algoritmos, ¿sí? Entonces todo eso también son instrucciones. Bueno, por acá etcétera, también. Entonces me voy a regresar rápido. Esto nada más se los quería mostrar muy breve. Me voy a ir a juegos, ¿sí? Y vean, por ejemplo, aquí hay varios juegos, ¿no? Hay que ver pues, qué tan avanzados están. Son muy sencillos realmente. Voy a poner, por ejemplo, este de autos. Igual aquí empieza a cargar pues las instrucciones, ¿sí? Muchos de ellos son hechos por niños. De hecho, muchos de estos proyectos son programados por niños, ¿sí? Algunos están muy interesantes. Estos juegos son hechos por niños, pueden hacer una película, una historia, todo eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ya a la práctica. Yo les voy a mostrar un poquito esta plataforma. Sí, me gustaría que ustedes la revisaran para que se pudieran adentrar un poquito a esto de lo que vamos a estar haciendo, que son algoritmos. Y yo le doy crear, voy a crear un proyecto, ¿sí? Pues en este caso puede ser un juego, una animación, ¿sí? Y entonces vean, aquí qué es lo que tengo. Me aparece del lado derecho mi personaje, ¿sí? Que así se le llama. Aparece, si se dan cuenta, en inglés, pero nosotros lo podemos cambiar a español. Acá en el donde aparece el mundito ¿sí? De este lado, ajá. Ahí podemos cambiar el idioma. Entonces vamos aquí, le damos a español latinoamericano y ya nos cambia el idioma, pues todo a español, o la mayoría, a la mayor parte en español.
Ahora, tenemos este disfraz o personaje. Vean que yo lo puedo mover. Simplemente lo puedo arrastrar. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Un poquito más para acá. Vean acá abajo que me pone, ¿sí? Si ustedes recuerdan el plano cartesiano, ¿no? Que tenemos, que lo vemos en geometría, eso lo vemos desde la primaria, ¿sí? Entonces por aquí hay un plano cartesiano, ¿sí? Y tendremos el eje de las X, ¿no? Por acá a lo mejor el de las Y, ¿sí? Esto no me sale con esta pluma, pero bueno, es el eje de las Y, ¿sí? Por acá. Entonces tendríamos aquí Y positivo, ¿no? Acá abajo pues Y negativa, ¿sí? Recuerden que ahí son números negativos. Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, por acá tenemos como que esos puntos, ¿sí? Y ahorita yo tengo seleccionado, aquí abajo me aparece, ¿no? Yo tengo seleccionado a este monito, este gato, ¿sí? Y me dice en qué posición de X está y en qué posición de Y. Ajá. Vean que si voy de este lado izquierdo, aquí me dice también en qué posición estoy. Si yo muevo al gato, me cambia las coordenadas de X, de Y, ¿sí? Es el punto donde está el gato. Entonces, luego, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer es elegir un fondo, ¿sí? Un fondo. Este sería como ya mi proyecto, mi juego, ¿sí? O mi película, mi animación. Entonces, necesito decirle a la computadora, aquí le vamos a dar las instrucciones a la computadora. En donde dice escenarios, yo puedo poner un fondo. Si le doy clic aquí, me dice elija un fondo, ¿no? Y le doy clic. Y aquí tengo varios fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner este de aquí. Entonces ya el gato lo puedo mover, que es como mi personaje. Lo puedo incluso hacer más chico. Vean que en tamaño, por aquí tengo una propiedad que es tamaño. ¿De quién? El que tengo aquí seleccionado, que es el gato, ¿sí? O mi personaje este. Entonces yo le puedo poner aquí que sea 50, ¿no? Se hace más pequeño, vamos a dejarlo en 70, más o menos. Ahí está. Bueno, ahora vamos a darle instrucciones a la computadora para que esto pues haga cosas, ¿no? Este monito y todo. ¿Cómo hacemos eso? Vean. Aquí yo necesito un evento, ¿sí? Todo esto lo vemos en programación, lo vamos a ver, ¿sí? Y es algo muy similar a esta página, esta plataforma, que nos da todo de manera muy sencilla. Si yo me voy del lado izquierdo, vean que dice movimiento. Luego dice apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores, algo ahí de variables que también las vamos a ver, y bloques, ¿no? Si yo me voy a eventos, vean que aquí yo puedo poner este evento. Entonces yo le estoy diciendo, le estoy dando un algoritmo a la computadora y le estoy diciendo, bueno, tú vas a poner este fondo, vas a poner a este gato de este tamaño, en esta posición. Esas ya son instrucciones que adentro la máquina va a ejecutar. Obviamente las convierte en ceros y unos. Más o menos sería como nuestro lenguaje de programación, ¿sí? Estas reglas, así de, al presionar la flechita verde, que es esta de aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Quién? Tu monito ¿sí? Tu objeto, tu gato. Y entonces si yo me voy a movimiento, aquí vean, lo arrastro y aquí le pongo mover 10 pasos. O bueno, aquí aunque no parezca, nosotros sabemos que esto es un más 10, ¿sí? Entonces le voy a decir que se mueva 20 pasos, ¿sí? Que en realidad son coordenadas de X. Entonces vean, aquí voy y presiono la flecha, vean el gato, en qué posición está, ¿sí? Le doy aquí en ir o ejecutar. Al presionar la bandera lo va a mover 20 pasos o más 20. Entonces vean, ya lo movió. Le vuelvo a dar clic y lo vuelve a mover, ¿sí? Entonces vean, se va y se sigue moviendo de 20 en 20, ¿no? Bueno, yo puedo regresar acá a mi gato, ¿no? Entonces cuando
inicien el algoritmo. Esto significa inicia el algoritmo, que ya vimos que necesita un inicio y un fin. Quiero que lo muevas 20 pasos, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Aquí puedo insertar otro objeto, ¿sí? Otro disfraz. Entonces, vean, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a hacer esto. Esta ya la voy a regresar. Y lo que puedo hacer aquí es decirle a la máquina, ¿sabes qué? Mejor cuando le den la tecla a la derecha, mejor que avance esos pasos. No quiero que sea cuando inicia. Entonces lo que hago incluso es darle la tecla. Si me voy, por ejemplo, a eventos, aquí me dice, vean, al presionar la flecha, yo la voy a poner por aquí abajo, así. Al presionar la tecla, perdón, espacio, quiero que haga algo, ¿no? Pero vean que tengo flecha arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces le doy, al presionar flecha derecha, ¿sí? Quiero que se mueva. Entonces ese movimiento de acá que habíamos puesto de mover 20 pasos, 10 pasos, etcétera, yo tengo que ir a movimiento y por acá lo vuelvo a jalar y vean que aquí lo coloco ahí abajo, ¿sí? Y aquí pues ya le puedo poner, ¿no? Que lo mueva 20 pasos cuando yo prima la flecha derecha. Entonces, ¿qué va a hacer mi algoritmo? Cuando yo presione la flecha verde, va a iniciar mi algoritmo y va a ejecutar todo lo que está aquí abajito, ¿sí? Entonces, aquí vean, lo inicio, ya no pasó nada, pero si yo oprimo la flecha, vean, ya la oprimí ahí una vez y se fue 20. La vuelvo a oprimir, se va 20, la vuelvo a oprimir y así me voy, ¿sí? Obviamente, pues si oprimo la izquierda, como no está esa instrucción, pues la computadora no hace nada. Todas las instrucciones nosotros se las tenemos que dar a la máquina. Y les decía, como vimos ayer, todos estos algoritmos deben ser bien claros, bien precisos, ¿sí? Si yo no le digo hacia dónde quiero que lo mueva, pues obviamente no lo va a hacer. Ahora, entonces aquí voy a regresar mi gato, simplemente lo arrastro, ¿sí? Y aquí yo puedo decir que cuando presione la flechita, es decir, cuando va a iniciar mi algoritmo, mi juego, pues yo incluso puedo meter aquí sonidos, ¿no? Entonces vean que aquí, si me voy a la pestaña de acá que dice sonidos, le voy a decir a la máquina, ¿sabes qué? Quiero un sonido. Aquí tengo un sonido, que si le doy clic, pues aquí me lo reproduce, que es el del miau. Aquí lo voy a eliminar, lo puedo eliminar. Estoy en sonidos. Aquí puedo buscar algún sonido. Y ya por acá me dice animales, efectos, ciclos, persecución, etcétera. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, ciclos. Por ejemplo, puedo elegir alguno. Voy a elegir este y ya me lo agrega aquí a sonidos. Me voy a regresar acá donde dice código. Vean acá de este lado, donde dice código. Aquí estoy en sonidos. Puedo incluso editar mi personaje, mi gato, cambiarle colores. Todas estas instrucciones se las tengo que dar a la máquina. Entonces, bueno, es mi algoritmo el que estoy ahorita creando. Me voy a código. Como ya agregué ese sonido, vean, si me voy de este lado a donde dice sonidos, ¿sí? Por acá le doy clic, ¿sí? Y aquí ya me dice ¿qué instrucción quieres dar? Tocar sonido hasta que termine ese sonido, simplemente tocar el sonido, detener todos los sonidos, cambiar efecto, todo eso, ¿no? Entonces, cambiar volumen, fijar volumen. Aquí le voy a poner tocar sonido, así. Y vean que sale el sonido que yo elegí. Puedo incluso grabar alguno con mi micrófono, ¿sí? Entonces aquí le digo que cuando oprima la bandera me dé este sonido, pero además si oprimo la flecha derecha va a mover el gato 20 pasos, ¿no? O más 20, ¿sí? En este caso en X. Entonces, bueno, le doy play, sonido hasta que acabe. Y aquí pues simplemente yo oprimo la flecha derecha y puedo avanzarlo, ¿no?
Aquí yo puedo generar el otro evento que sería al presionar la tecla, bueno, acá abajo, ¿no? La tecla izquierda, ¿sí? Que sería la de vete hacia atrás, pues me voy a movimiento, me voy por acá a mover, y acá en lugar de que se regrese a lo mejor pues 20 pasos, que se regrese 10, entonces que se regrese más lento, ¿no? Porque está caminando hacia atrás. Obviamente nos faltaría como ese efecto y todo, pero bueno, le voy a poner aquí menos 10, ¿sí? Entonces de tu punto en el que estás, réstale 10, si oprime hacia la izquierda, y así me voy, ¿no? Entonces lo vuelvo aquí a... Ya me regreso más lento. Si lo dejo apretado, bueno, obviamente ya se va, pero aquí vean, con tecla derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo aquí, si me voy aquí donde dice elegir objeto, pintar, aquí donde dice sorpresa, yo agrego pues un elemento aleatorio de todos los que me da la página esta. Si le doy sorpresa, por ejemplo, me agrega este dinosaurio, ¿no? Le doy sorpresa, me agrega por ahí un oso. Estos los puedo eliminar, ¿no? A lo mejor no es el que quiero. Puedo pues buscarlo y agregarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejarlo y vean, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a poner por acá arriba, ¿sí? Lo voy a hacer más pequeño, un poquito más pequeño, como aquí en tamaño le pongo 80 y ya lo hice un poco más pequeño, ¿no? Ahorita lo voy a dejar aquí. Vean que si yo selecciono este de aquí, que es mi ave esta, aquí en las instrucciones que le está dando para esa ave no hay nada, está en blanco. Pero si yo me regreso o elijo acá abajo, ¿sí? Nuevamente, mi objeto del gato ya me pone todas las instrucciones que yo tenía. A cada elemento, a cada objeto, le tenemos que dar su algoritmo, sus instrucciones, su comportamiento, ¿sí? Todo eso se lo tenemos que decir a la máquina. Entonces es por eso que ahorita que esto se trabaja así de manera independiente. Ahora, si yo quiero hacer lo siguiente, selecciono el dinosaurio, le voy a dar aquí mi algoritmo al dinosaurio, ¿no? Entonces me voy a que cuando, al presionar la flechita verde, ¿sí? Pues a lo mejor emite un sonido, ¿no? Ahí de ave, no sé. Pero voy a hacer como que quiere este dinosaurio atrapar al gato y el gato bueno, nosotros tendríamos que mover al gato para que no lo atrape, ¿sí? Podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, aquí está, estoy en esta ave, le doy la instrucción de que pues al inicio, ¿no? A lo mejor emita algún sonido por ahí, pero también lo que puedo hacer es, vean, de esta posición en la que está, ¿sí? Estoy en una coordenada XY, yo quiero que se vaya, digamos, a Y negativo, ¿sí? Entonces vean, si me voy a movimiento, ajá, aquí, por ejemplo, si me voy a... Aquí me dice, vean, hay una instrucción que si yo la pongo aquí, ¿sí? Me dice ir a una posición aleatoria. Si yo la pongo aquí, ajá, le doy inicio, ya lo mandó a una posición aleatoria, le pongo un gato, ¿sí? Pero solamente lo hizo una vez. Ajá. Aquí en posición aleatoria yo puedo decir, ¿sabes qué? Vete a donde está el puntero del mouse, todo eso, ¿no? Entonces son varias cosas que yo puedo aquí hacer. Entonces vean, lo voy a poner acá arriba, ¿sí? Y luego voy a poner esto, ir a la posición, ¿sí? En X es el 10 en el que está. En X lo quiero dejar ahí porque no quiero que se desplace ahorita de manera horizontal, pero sí de manera vertical, ¿no? Entonces lo mando a mi posición inicial, que sería esta, y luego lo que quiero hacer es buscar para que se cambie en la posición Y, ¿sí? Por aquí, que a lo mejor le quite o se vaya negativo en el eje Y, recuerden que es hacia abajo, entonces le pongo, no sé, menos 10,
podría ser. Vamos a ponerle menos 20, así. Entonces, vean, aquí le doy otra vez la bandera. Ya lo bajó. En este momento están las dos instrucciones de cada elemento. ¿Sí? Entonces, si aquí lo vuelvo a ejecutar, pues como siempre se va 20 de aquí, se va a la posición inicial, digamos que ya no se ve. Entonces, vean que aquí, bueno, puedo dejar ahí. Y aquí ya viene una parte interesante que nosotros vamos a ver y qué es lo que a ustedes se les complica. Esto es una como simulación de lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo quiero que esta ave baje hasta acá y a lo mejor aquí emite un sonido, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Pues yo quiero que lo desplace menos 20, luego otra vez menos 20 para que vaya haciendo esto aquí, luego acá y así me voy. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues puedo hacer que esto se repita, ¿sí? Entonces, déjenme ver aquí, por ejemplo, déjenme acuerdo cómo separo estas. Ahí está. Entonces, esta la pongo acá. ¿Sí? Después de que inicie, se ponga en esa posición. Luego, lo que quiero hacer es que se vaya bajando de 20 en 20, ¿sí? Es decir, menos 20, pues varias veces. ¿Y cómo hago eso? Si me voy a control, aquí me dice repetir esta instrucción, y la pongo, ¿sí? ¿Cuántas veces? Pues aquí dice 10 veces, va a ser menos 20, luego ahí va una vez, menos 20 dos veces, menos 20 tres veces, y así hasta que llegue a ¿cuántas? Pues a 10. ¿Sí? Aquí vamos a bajarle, que sea menos 10 en Y. Y entonces vamos a ejecutar. Vean, fueron 10 veces, solamente llegó hasta aquí. Entonces, más o menos tendríamos que darle otras 10 veces para que llegue hasta acá. Vamos a ponerle 23 veces, a ver si ya llega. Entonces, vean que esto pues, lo hacemos rápido. Ahí podríamos incluso meter una instrucción, en este caso como de tiempo, para decirle a la máquina aquí que se espere, no sé, un segundo, o 2 segundos, o 3 segundos, ¿no? Entonces aquí puedo poner incluso mensajes, si se dan cuenta. Aquí está, miren, esperar, esto lo puedo poner aquí, y aquí le digo, entonces antes de que baje, pues que se espere un segundo, y luego ya baje. Luego aquí, como eso lo tengo que repetir, ahí va una vez, ¿sí? Se regresa y dice, pues apenas llevo una vez y que tú quieres que lo haga 23 veces. Entonces lo vuelvo a hacer para que ya lleve 2 veces, ¿no? Y así me voy, ¿sí? Entonces, aquí si yo le doy clic, ya lo va haciendo sus 23 veces. Yo puedo pues mover al gato por acá, ¿no? Obviamente va muy lento y tendríamos que hacerlo un poco más rápido para que sea más complicado. Y ya cuando termine de hacer las 23 veces, que a lo mejor se escuche un sonido, ¿no? Que podría ir por aquí. Entonces, esto, chicos, es lo que vamos a estar haciendo. Esta plataforma está interesante. He conocido muchos casos de niños. Últimamente han salido muchas noticias, artículos de niños que programan, ¿sí? Ya sea en estas plataformas o empezaron en estas plataformas y a lo mejor se vuelven muy autodidactas. Y hay muchos casos que niños de 12, 15 años que aprendieron a programar ya tienen un empleo, ¿no? En empresas grandes, ¿sí? Entonces esto sí necesitamos bases matemáticas, necesitamos razonamiento y lo que sea, pero bueno, la programación afortunadamente ustedes pueden adentrarse en ella viendo algunos tutoriales y todo, ¿no? Entonces esta sería una forma en la que pues ustedes podrían adentrarse o invitar a sus a lo mejor familiares, ¿no? Amigos, no sé. Y pues aquí por ejemplo incluso yo le puedo cambiar, ¿no? Que no sea un segundo, que sean 0.2 segundos para que vaya más
más rápido, le doy clic, pues va más rápida el ave, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aproximación a lo que vamos a estar haciendo, y vean que esto es un algoritmo. Esto que acabo yo de hacer es un algoritmo. Yo le dije a la máquina, para este elemento, para este objeto, quiero que hagas esto, quiero que lo repitas, quiero que esperes, quiero que cambies en Y, y fin, ¿no? Obviamente ya termina. En cuanto al gato, lo mismo, ¿no? Yo detecto si se presionó algo y qué hace si pasa eso, ¿no? Entonces, les digo, esta plataforma sí me gustaría a lo mejor que la revisaran. ¿Sí? Pareciera que es una plataforma para niños, pero no, hay muchos proyectos bastante interesantes en la plataforma, que son juegos pues bastante ahí elaborados, ¿no? Entonces pueden ahí ir revisando esta parte. No sé si hay dudas hasta aquí, y bueno, si no hay dudas, les decía, este tema lo veremos en de descomposición polinomial. Y dice aquí Daniel que si se pueden ver los proyectos que ya están. El código. Miren, ahí la verdad desconozco. Si me voy aquí a explorar, ya ven que salían todos los proyectos, pero la verdad desconozco si pueden ver el código. Digo, a lo mejor parecieran muy sencillos, pero pues obviamente la elaboración, si es un buen juego, un buen proyecto, puede que incluso vean aquí, ellos dejan todos sus datos, ¿no? De los que crean estos proyectos. Hay muchos que son mexicanos también, no crean que todos son de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Y aquí incluso las empresas pues entran y ven aquí pues la creatividad de cada usuario, ¿no? Si son niños, etcétera, en el perfil. Entonces desconozco si se puede ver el código. Bueno, hay comentarios. No sé, tendríamos que revisarlo, ¿no? Pero está interesante, ¿no? Esta aplicación. Por ejemplo, este es un cuadrito por aquí. No sé si hay dudas, si hay más dudas. Y si no hay dudas, yo les pediría que revisen esta plataforma. Les voy a subir 2 ejercicios de algoritmos que tienen que hacer. Algoritmos de la vida cotidiana, ¿sí? Y ya ustedes los harán y los revisaremos la siguiente clase, que es el día lunes. Entonces, bueno, si no hay dudas, pues vámonos, chicos. Espero que no se hayan aburrido con esto. Ya las próximas clases, bueno, estaré ahí adentrándonos un poquito más a lo que son los temas, ¿no? Un poquito ya más de práctica. Entonces, pues si no hay dudas, vámonos. Si hay dudas, pueden abrir micro o las pueden poner ahí en el chat. Y nos vemos entonces la siguiente clase.
Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Dice Isaac, para entrar al grupo de Classroom. Ok, ahorita lo pongo. A ver. Pongo el código de Classroom por si no lo tienen. Y somos grupo 319. A ver, lo pongo aquí en el chat. Dice Blanca, yo no he podido entrar al grupo de Classroom. Bueno, este es el código, el que acabo de poner, pero tienen que entrar con cuenta personal, con la institucional no los va a dejar. Deben entrar unirse con cuenta personal de Gmail, porque con la institucional no los va a dejar, les va a decir que hay un error en la cuenta y todo eso. Entonces, si siguen teniendo problema, me mandan correo y ya yo los agrego con un correo personal de Gmail, no con el institucional. Entonces, deben intentarlo con una cuenta personal. Oiga, profe, una pregunta. Sí, adelante. Bueno, entré tarde a la clase. ¿Cómo podré, retomarlo